estamos en Mismaloya. Aquí a mis espaldas se encuentra el que fuera el albergue que construyó Thomas White para los niños pobres de Puerto Vallarta. Thomas White, que es considerado uno de los más grandes pederastas que han pisado estas tierras del Pacífico. ¿Qué ha cambiado desde 1990 que llegó a la fecha en Puerto Vallarta, donde sigue siendo un foco rojo según la UNICEF? Y según la Fiscalía, 3 casos de abuso sexual infantil se cometen diariamente en este puerto. Vea usted. Vimos que desde el 2013 los 2 municipios siempre se encuentran en rango de semáforo rojo en violencia intrafamiliar y en explotación sexual infantil. Este es un tema importante que estaba muy oculto. A pesar de los antecedentes. Sí, por esa razón, por lo que te digo, de que la gente piensa que meterse en estas cosas es meterse a destapar una cloaca que va a afectar la competitividad del destino. Valiosísimo, porque precisamente están atacando un grave problema que hay, que es el olvido que se da en esos casos por los cambios de administración de las autoridades. El sistema judicial y los sistemas DIF y de salud y de protección a los menores están en una enorme deuda con la niñez y con la infancia de Puerto Vallarta. Por muchos años, la explotación de los menores ha sido una realidad totalmente oculta en el que es considerado uno de los principales destinos de turismo sexual en México. Las playas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas son valiosos atractivos naturales para miles de visitantes extranjeros y nacionales por igual, pero también se han convertido en un infame paraíso para pederastas. Se sabe desde hace décadas y se callaba por vergüenza o conveniencia. Al fin, el sector empresarial decide hacer un movimiento histórico y utilizar sus recursos para combatir el horror hasta ahora impronunciable que deja heridas abiertas en una sociedad que descuida a sus seres más valiosos. Es un combate frontal como los propios empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas lo establecen. Sin medias tintas, ni mucho menos concesiones, están dispuestos a hacer ese trabajo que en sentido estricto corresponde al sistema DIF y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco. Los grandes ausentes en un panorama de degradación y dolor. Ni siquiera sabemos cuál es la dimensión de este problema. Sabemos que es un problema muy grave, muy serio, pero aquí en Vallarta las autoridades no tienen idea de qué estamos hablando. Durante mucho tiempo la información al respecto ha tenido un ocultamiento por parte de la propia sociedad, por parte del sector gubernamental, etcétera, y que creo que esto lo único que ha hecho a través del tiempo agudizar el problema. Pues la gente no quiere verlo. No quiere verlo porque dice que es mala propaganda para el destino. Los datos empiezan a surgir porque nuevamente esto, insisto, ha sido un trabajo arduo en cuanto al observatorio y en cuanto ahora al aspecto social y que desemboca en el aspecto de sexualidad infantil de estas características, porque cuando se buscaba o cuando se busca el apoyo oficial, pues empieza uno a tener determinadas resistencias. Lo local creo que se ha tenido una respuesta positiva por parte del sector empresarial, es decir, en lo particular empresas que les interesa el saber sobre el tema para poder trabajarlo también con sus colaboradores. Si tomáramos en cuenta, por ejemplo, para hablar de pornografía infantil, bueno, pues las 2 ciudades de Jalisco con el mayor antecedente son Guadalajara y Puerto Vallarta. Con la llegada del siglo XXI, la industria turística adquirió una importancia económica, social y cultural apabullantes. La vocación de Vallarta se mueve gracias a oleadas de turistas que detonaron la economía del puerto y que no han dejado de regresar a la menor oportunidad después de largos meses de confinamiento y pandemia. La Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas señalan un fenómeno que, al considerarse desde la perspectiva del abuso infantil, representa un foco de preocupación. El turismo es el sector que emplea
más mujeres que hombres, con una predominancia muy importante de madres solteras, que además se topan con muchas dificultades para dejar a sus hijos en espacios donde se garantice su seguridad. Esto a pesar de esa otra escalofriante tendencia que implica cómo alrededor del 75% de los casos de abuso sexual infantil se cometen por un familiar o alguien del entorno cercano. Trabajar o atender a los hijos con carencias alimentarias básicas. Un conflicto que los empresarios de la región también buscan una solución. Si estamos hablando de que la industria turística en Puerto Vallarta representa el mayor aportador de fuentes de trabajo para mujeres y que por lo general el grueso de estas mujeres son madres solteras, pues hay una fuente muy importante ahí a atender. El tema de la red es que te llevan, o sea, la red va en función de la capacidad del tratante. Y bueno, somos considerados un destino turístico de actividad sexual. Aquí estos turistas pues son de alto poder adquisitivo. No le vamos a decir a ellos pues que no los queremos o que sabemos que son parte de este problema. No todos, claro. Todos los días cientos o miles de mujeres toman el autobús para ir a trabajar y tienen que dejar los niños o con una nana o con una abuela o con una tía o llevarlos a un lugar, a donde sea. Entonces hay cientos de niños que están sujetos a la mano de cualquier sujeto que quiera hacer este tipo de hechos delictivos. Una niña aquí virgen de unos 12, 13 años en una subasta por el tema de trata puede iniciar la puja en $1,500. No cualquiera la va a pagar. Para que nos demos una idea de quiénes estamos hablando, que son los consumidores de nuestras niñas y de nuestros niños. El abuso de cualquier tipo hacia los menores es culpa directa de quien lo comete, pero es responsabilidad de toda la sociedad. Cada eslabón de la cadena, cada peldaño de la pirámide social tiene un grado de participación que permite la persistencia de esas prácticas donde la infancia ve completamente quebrantado su espíritu humano. El pederasta lo es porque puede, porque el sistema se lo permite. Por ello es que no se debe combatir la explotación infantil sin hablar de impunidad y la importancia esencial de que todos los casos más representativos se conozcan, se investiguen y se castiguen, demostrando en la práctica que el principio de interés superior de la infancia puede ser más que un ideal, una realidad posible. La vergonzosa combinación de impunidad y corrupción moldeó la realidad oculta de Puerto Vallarta para ofrecerlo como refugio de pederastas. Hoy en día, los antecedentes se conocen públicamente. Uno de los más relevantes fue el caso del multimillonario Thomas Frank White, detenido en el año 2005 en Tailandia, principal destino turístico para pederastas en el mundo, acusado de abusar sexualmente de al menos 150 menores de edad. Su método se basó en el hambre, la adicción a las drogas, la seducción del dinero. Una historia conocida por la sociedad vallartense desde los 90s, pero sepultada en la burocracia de las autoridades durante años, hasta que gracias al trabajo del entonces delegado de la Procuraduría General de Justicia en Jalisco, Marco Roberto Juárez, y del activista Nicolás García, se logró impulsar una investigación que dio pie a una detención histórica. Llegó un benefactor a Vallarta, llegó con la idea de hacer supuestamente un albergue para niños de la calle. Una vez me citó, me volvió a citar, fui como 20 veces. Sí, o sea, me dieron una bebida y me aventaron a la cama, me esposaron con esposa de policías. Y pues ya no supe nada de mí, lo único que recuerdo que vi que me penetró fue Thomas White. Abogados y gentes de Thomas White lo estaban buscando, lo estaban amenazando. Y le habían ofrecido dinero para cambiar su declaración, para ir a llevar ese escrito al juzgado. Y hay un pequeño detalle que omitieron estas gentes, de que este muchacho no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cómo es posible que él había presentado ese escrito desde el principio, si no sabe ni siquiera el contenido? Tengo pesadillas con él, recuerdo el daño que me hizo y cómo me agarró y todo. Junto con él en la escena lo mato, porque el daño que me hizo no lo va a pagar ni todo el dinero del mundo. También por todos mis amigos también pido ayuda. Ahorita conozco como a 20. La mayoría tiene miedo de declarar.
Otro valiente ciudadano con una participación importante en el caso Thomas White es el abogado Mauricio Rodríguez Borrego, quien luego de una larga batalla de acciones civiles durante 7 años ante la Corte de Distrito de California, consiguió ganar el derecho a la reparación del daño para 22 menores de edad que fueron abusados sexualmente por el gringo Tom, en complicidad con su asistente personal o pareja, Nathan Lobas. Las autoridades estadounidenses dictaminaron el pago de $500,000 para cada uno, un logro inaudito frente al panorama mexicano, donde se ha tornado algo extraordinariamente difícil que las víctimas sean indemnizadas, como ocurre con los niños ultrajados en el preescolar de la Ribera de Chapala, donde aún continúan a la espera de una justicia. Yo a mis niños les dieron $10 millones, les repararon el daño. Es la primera vez en la historia de México. La primera vez, pero acabó pagando 10, porque después se la apeló. Y lo llevamos otros 18 meses de juicio. Y el juez, porque él apeló, le ordenó pagar 10 millones. ¿Y esos 10 millones se repartieron entre quién? Entre las víctimas y los abogados gringos. Y a mí me dieron una pizcachita porque yo, pues trabajé muchísimo, fui el que más trabajé. O sea, me dieron una pizcacha porque yo era, para el efectos de Estados Unidos, yo era el guardián de los niños. Yo cuidé a los niños durante 5 años. Y era el abogado mexicano. Que el abogado mexicano aportó absolutamente todas las pruebas, testigos, testimonios, entrevistas. Vino un juez a entrevistarse con los niños. O sea, todo el trabajo que fue para llevar el juicio lo hice yo. Para empezar, iba de abogado encabezando del equipo de él una persona que había sido su procurador de la Fiscalía, en ese entonces de la Procuraduría General de Justicia, ¿no? Iba como con 15, 20 abogados, ¿no? O sea, un ejército vas y pues sí intimida, sí, de todo tipo. Y por nosotros, pues realmente, pues el que encabeza la investigación es un Ministerio Público, escrito al juzgado. Entonces no hay comparación, ¿no? Los recursos ilimitados que tenía este señor. Entonces creo que a mí se me hace que es un asunto muy relevante. Simplemente era un expediente de este tamaño y traducirlo de español a inglés, de inglés a tailandés, con esto te digo, ya es complicado. En mi primer día de trabajo, llegó una patrulla con un niño esposado, con pulseras, con las esposas que les ponen. Y yo le dije al policía, ¿sabes qué? Te voy a meter al bote a ti. ¿Cómo traes un niño esposado? Y el policía me dice, mire lo que me encontré el niño, una pelota así de este tamaño de cocaína. Entonces le dije al niño, a ver niño, ¿quién te dio esto? Me dijo, un gringo, nos filma. Si se la chupo, me da dinero. Y si hago sexo con el otro, me dan más cosas. Y yo con los ojos cuadrados, así fue como empecé. Así fue mi primer día de trabajo. ¿Eso hablaba de quién? De Thomas. Ese niño se refería directamente a Thomas. ¿Y quién era Thomas? Pues Thomas White. Porque el mensaje que tú tienes que mandar como Estado y como sociedad y como comunidad es de que no hay impunidad. La gente que piensa que puede viajar a otro lugar y no va a pasar nada, se equivoca. Porque contábamos con peritos especializados, conseguimos cursos especializados, colaboramos con evidencias con agentes del FBI que viajaron, especialistas de la Unidad de Delitos Sexuales contra Menores. Pero yo le di seguimiento a todo. Yo me fui hasta el final, hasta que ya lo extraditaron y lo consignaron y todavía peleé los juicios ya estando él aquí, ¿no? Y se quitó 6 procesos, se quedó con 1. Sí. Por la colusión de las autoridades, por la indolencia, por la prescripción, por muchas razones, ¿no? El asunto de Thomas White era una persona poderoso políticamente, socialmente, económicamente, ni se diga, tenía un ejército de abogados, puede hacer una investigación de cuánto le pagó en honorarios a sus abogados y pues no puedes competir contra eso, ¿no? Y al final de cuentas es una persona que estuvo en la prisión y al final de cuentas murió. Para mí fue algo muy desgastante, me pasó de todo. Muchas traiciones, mucha colusión y mucha gente que voltea la cara, que simplemente no quieren ver lo que está pasando. Así a nivel mundial y a nivel México, los niños están siendo terriblemente agredidos. Tú no te puedes imaginar, tú sí, porque tú te has metido a fondo en estas cosas, pero en Guerrero les quitan los órganos, usan su sangre, tráfico de seres humanos, los venden.
Thomas White falleció de neumonía a los 78 años de edad, mientras cumplía con su condena en el Centro Integral de Justicia Regional de Iztapa, en Vallarta. Su deceso ocurrió en septiembre de 2013, 8 años después de que fuera detenido, pese a las deficiencias de jueces que intentaron ayudarlo. Sus abusos, sin embargo, se extendieron durante más de una década, en principal medida gracias a la red de vínculos y protección que entretejió con millones de dólares entre la élite política de Vallarta, al grado de contar con todas las facilidades para instalar un supuesto albergue y un hotel donde perpetraba sus excesos, un espacio que incluso recibió el espaldarazo del propio sistema DIF vallartense. Si yo no tengo nada en el expediente, bueno, pues yo tengo que limitarme a aplicar la norma, ¿verdad? Desconozco por qué estuvo detenido allá y desconozco cómo es que lo trajeron para acá. Yo nada más tengo cumplida la orden porque la policía de aquí me dice, toma, aquí está. No todos los menores tuvieron una adecuada defensa legal. Creo que en ese entonces no se fijaban tanto o no se concentraban tanto en la cuestión de reparación del daño, porque al final de cuentas esa reparación del daño vino más bien por juicios en Estados Unidos, sí, no en México. Sí. Y tan es así, te repito, que por ejemplo ninguna de las fincas que él tuvo fueron aseguradas. Thomas White es acaso el nombre más notorio que ha salido a la luz, pero difícilmente sería el único y tristemente tampoco serían pocos. En el año 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió un informe especial donde señalaba que el principal foco rojo en Puerto Vallarta se encontraba en la trata de personas y la explotación infantil. Asimismo, el informe denunciaba que las autoridades locales no habían realizado acciones necesarias para cumplir los requerimientos de alerta de género. Los empresarios comienzan a reaccionar y a asumir su responsabilidad. ¿Cuándo hará lo propio el aparato gubernamental? Lejos de que las autoridades de Jalisco y de Puerto Vallarta atendieran y respondieran al informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde señalaba específicamente las omisiones de las autoridades y gobiernos locales para atender el tema de abuso sexual infantil y la trata de personas, sucede lo contrario, y la impunidad, el desaseo con el que trabaja la autoridad en Puerto Vallarta ya no se puede contener en la cloaca en que lo han intentado sepultar. Aún en julio de 2020 trascendió un caso más en que un funcionario municipal, Luis Alonso N., privó de su libertad a una menor de edad y fue descubierto en flagrancia abusando de ella. Más que omisión, incluso se puede hablar de complicidad, de colaboración delictiva. Él tiene que ver con la red de prostitución y de trata, ¿sí? Cuando me entero, ya por voz del papá, ya cuando yo me apersono en la carpeta como asesora jurídica de la familia y empiezo a ver todos estos elementos, sigo corroborando. ¿Para qué fueron la policía a evitar la detención de Luis Alonso N? ¿Por qué el policía sigue acosando, ¿sí?, a la familia y le exigen al papá que retire las denuncias? Mi hija, ese señor, prácticamente me la robó porque andaba conmigo. Yo la mandé Ella dijo que quería un refresco y le di para un refresco y en el trayecto de donde la mandé a la tienda me la robó. ¿Ya la conocía? Sí, porque de antemano a ese señor la andaba vigilando. De hecho yo no sabía, él vive en Sendero de Luna, yo no sabía porque de pronto salía, de pronto desaparecía. Ya tenemos una resolución de una queja que se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de policías municipales que el día de la detención de Luis Alonso N. trataron de evitar su detención. Contra personal de la Fiscalía que también el día de los hechos mutiló la declaración de la menor y contra personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor porque permitieron que se mutilara y se le violentaran los derechos a la niña el día de los hechos. La robó, prácticamente me la robó. Y entonces ese policía no le agradó la idea. Él quería que nos arregláramos ahí en el lugar donde la tenía. El policía quería que ahí nos arregláramos, pero pues no fue posible. Porque pues puede dañar más niñas, puede ir dañando a los demás y pues no puede ser. Siempre se le tiene que poner un alto.
Nosotros sabemos que este tema de la red de protección, pues sí es una parte de estas personas que vienen al consumo de niñas, de mujeres en nuestro país, o en este caso a este hermoso paraíso, pero para eso necesitas la protección de autoridades, y la primera autoridad que te brinda protección es la seguridad pública municipal. El sector turístico también ha padecido las secuelas y los embates de un crimen que se ha cometido impune y abiertamente durante décadas. Está demostrado que en otros destinos, tanto nacionales como internacionales, ha resultado positivo en muchos sentidos el asumir las graves problemáticas sociales que causan tanto dolor a su alrededor, reconocerlas y combatirlas de frente. Hoy se sabe por qué es mejor luchar abiertamente como sociedad civil organizada contra la explotación sexual infantil de un paraíso que aún conserva su belleza, esa que atrae a turistas de todo el planeta. Con los antecedentes que se tienen, que son muy conocidos, e inclusive pues el lamentable caso que salió a la luz el año pasado, ¿no?, de un funcionario público, ¿no?, de Puerto Vallarta, que también fue un caso muy sonado. Con esos antecedentes, por supuesto que nosotros como sociedad civil estamos preocupados por poner nuestro granito de arena para que mejore nuestra realidad social. La tasa de incidencia en Jalisco del 2020 es de 27 víctimas por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué estamos en estos indicadores tan altos? Pues porque no hemos hecho las cosas adecuadamente. Y yo creo que o lo que debemos como sociedad civil exigir a la autoridad es que se haga un análisis del tema y que cuando los programas no estén dando los resultados con indicadores precisos, se cambien. En esta administración, ¿cuántos directores de fiscalía llevan? Muchísimos. Y no hay una continuidad. Y no hay continuidad entonces en las cosas. Ese creo que es uno de los problemas graves. El tema del abuso sexual infantil en Vallarta, junto con el tema de trata, junto con el tema de prostitución infantil, son delitos muy, muy frecuentes. Y repito, no hay políticas públicas. Es más, si tú le preguntas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en cuántas carpetas está personada, por ejemplo, en el año pasado, en Fiscalía, y le preguntas luego a Fiscalía cuántos delitos abrió, cuántas carpetas abrió por el delito de abuso sexual infantil, te vas a dar cuenta que hay una disparidad. Creo que el más emblemático fue Thomas White, pero recuerdo un australiano, un caso muy famoso, se llama Simon Blair Vissard, que él enfrentaba 33 cargos de abuso sexual en Australia. En el libro La región turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Sociedad, Desarrollo y Perspectivas, publicada por el Observatorio Integral de la Región Turística, se habla no solo de la brutal expansión que ha tenido esta parte de la costa del Pacífico, sino de las dos realidades que la envuelven, la de la zona hotelera, magnífica, llena de lujos, placeres de todas las categorías y gustos. El otro Vallarta, al margen del mar, la arena y el sol, donde la sociedad de los locales, que en realidad es mayoritariamente de inmigrantes, está profundamente desintegrada, donde las drogas y la inseguridad son problemas desastrosos. El campo de cultivo perfecto para todo tipo de delitos sexuales contra los menores de edad en Jalisco. Tengo antecedentes con otros organismos en que la pedofilia y estos aspectos pues funcionan en aquellos destinos donde hay impunidad. Y hablo de destinos internacionales, etcétera. Tailandia, sí, el parámetro muy acentuado sigue siendo la pornografía. Somos segundo lugar a nivel nacional. Más afecta la impunidad de que sigan, de que es una realidad que pasa y que nadie haga algo, ¿no? Creo que si la sociedad cerramos filas, iniciativa privada, autoridades y todos los organismos sociales cerramos filas, sí es un delito que podemos erradicar. Muchos casos no se denuncian de momento, incluso yo así lo sugiero, por el estado de choque en el que se encuentra la víctima, y presentar la denuncia terminas rompiéndola. Y lo primero que hay que garantizarle a una víctima de esta clase de delitos, sea niña, una joven o una mujer, es su estabilidad emocional. Los suicidios en agresiones sexuales, tanto infantiles como de mujeres, son muy, muy altos. Por eso no tenemos víctimas de trata. La mayoría terminan suicidándose. Empresarios hoteleros de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta están decididos a hacer frente a ese flagelo terrible que está azotando al mundo, como es la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Aquí, en este paradisíaco lugar del Pacífico, pues que siempre ha sido considerado como un destino de turismo sexual,
los empresarios están diciendo no y luchando por abatirlo, algo en lo que todos debemos participar. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.